Hola, hola. Vamos a hablar de un temazo que es cómo, como hijos, como hijas, comenzar a poner distancia de las partes autodestructivas de nuestros padres y qué propósito tiene eso para el buen vivir. Y antes de sumergirnos en lo que tengo para compartirles, sé que este es un tema delicado para muchas personas porque generalmente, al menos hablando de América Latina, nos crían para ser personas que siempre se sientan agradecidas con sus papás y mamás, sin importar las circunstancias en las que hayamos crecido con ellos, en los diferentes escenarios de violencia o de negligencias fuertes que hayan podido vivir a lo largo de la crianza. Pero básicamente es como una obligación impuesta de amor, respeto, correspondencia, etcétera. Y a través de los años que tengo acompañando procesos de crecimiento personal y de sanación, por supuesto también acompañando mi propio proceso, siento que es fundamental comprender que también tenemos permiso como hijos y como hijas de no sentir de primera mano ese agradecimiento, esa gratitud hacia nuestros papás, mamás, y que muchas veces necesitamos sentir con libertad lo que sea que necesitemos sentir, que puede ser muchas veces una mezcla de gratitud con odio, o puede ser a veces una mezcla de mucho agradecimiento, pero también sabemos que hay otras cosas ahí que no son agradecimiento y que nos duelen mucho, pero no sabemos cómo nombrarlas, o en algunas ocasiones tampoco nos animamos a decir algunas cosas que sentimos como hijos o como hijas, justamente por todas estas ideas que nos enseñan desde muy pequeños y pequeñas de cómo se supone que tenemos que amar a nuestros padres y a nuestras madres. Y esto lo digo en una fase muy primaria del proceso de sanación, es decir, en esa primera fase siento que necesitamos reconocer las cosas tal y como fueron desde nuestro relato como hijos y como hijas, aunque el relato de ellos como padres y como madres sea diferente al nuestro. Necesitamos en esa primera fase de nuestro proceso de sanación permitirnos nombrar nuestro dolor, aunque en un principio o de forma general ese dolor solo exista para nosotros, para nosotras. Y a veces el reconocimiento de ese dolor no suena bonito, y también necesitamos darnos el permiso de que suene como tiene que sonar para que realmente podamos comenzar un proceso de sanación profundo donde hablamos las cosas como son, donde no estamos poniéndole curitas y maquillaje y loción a cosas que están podridas o que duelen profundamente o que arden o que están profundamente irritadas en nuestro interior. Y justamente desde ese lugar es que realmente va a nacer la integración con el tiempo de lo que son nuestro padre y nuestra madre, para en un punto llegar a hacer paz con esas figuras, y que eso no signifique romantizarlas o invisibilizar cosas que para nosotros como hijos o como hijas son importantes. Entonces, esa pienso que es la primera fase. Después de eso, que obviamente esta fase puede durar tiempos muy diferentes en cada persona, luego viene otra fase que también dura tiempos muy diferentes en cada persona, porque cada proceso es único, cada ser humano es un universo completamente distinto. Viene esta segunda fase donde ya pudimos expresar un poco la diarrea mental que había dentro, la diarrea que nace del dolor, del sufrimiento de años,
y luego nos podemos permitir comenzar a ir hacia otras orillas. No necesariamente esa segunda fase tiene que ser, no sé, el agradecimiento o el tener una relación súper cercana con nuestro papá o nuestra mamá, porque te lo digo de una vez desde ya, eso no es normal para muchas personas y está bien y tenemos permiso de que sea así. No todas las personas tienen que tener una relación ensoñada, cercana y divina con sus papás, y es muy importante despertar esa realidad y entender que quienes no tienen relaciones así no significa que sean malos, o quienes sí la tienen también, ¿va? Partiendo de esa claridad, en esta segunda fase podemos comenzar a aproximarnos hacia otras orillas que pueden ser el agradecimiento, o también poder comenzar ya a ver a papá y a mamá desde un lugar más allá de su rol y comenzarles a ver un poco más como seres humanos, como mujer, como hombre, como hijo, como hija. Y ese punto de las diferentes fases que hoy te comparto y que he podido observar en los diferentes acompañamientos que he hecho en los últimos años, es donde podemos realmente comenzar a ver la mirada para encontrar rutas hacia el perdón, y en algunas ocasiones no solo hacia el perdón, sino también hacia el reconocimiento de la dualidad de las relaciones, sobre todo porque también hay una educación inconsciente muchas veces y otras veces muy consciente, que sucede a través de la música que escuchamos, de las películas que vemos, de los comerciales, de las vallas publicitarias que hay por las ciudades, donde nos enseñan una mirada súper romantizada de papá y mamá, donde no hay espacio para hablar de esto que estamos hablando hoy, y donde en muchas ocasiones comenzamos a sentirnos muy solos o muy solas por no poder hablar estos temas en voz alta sin que hayan prejuicios. Y por eso son temas que a veces solo se abordan en terapia, y el propósito de traer esto a la conversación es también invitarte a ti a que podamos comenzar a abrir espacios de comunicación sobre estos temas seguros, donde cada quien con su vivencia como hijo o como hija o como madre o como padre pueda tener espacio dentro del círculo y dentro de la conversación, y poder nutrir esa conversación desde su propia experiencia y sentir, porque lo que nos atraviesa muchas veces nos da la oportunidad de también nutrir a las demás personas que nos están escuchando, y también de podernos escuchar, porque cuando hablamos en voz alta también tenemos una conversación con nosotras mismas. Volviendo al punto, algo que quiero que recuerdes hoy es que en esta segunda fase, como ya comienzas a ver a papá y a mamá de forma más panorámica, puedes comenzar a comprender poco a poco. No es un proceso de un día para otro, si realmente quieres hacerlo desde adentro, desde la encarnación, no desde la mente, desde decirte, sí, ya quiero perdonar a mi papá y a mi mamá, sino cuando quieres hacerlo realmente desde adentro, lleva tiempo y está bien que lo lleve. Y ahí puedes comenzar a entender hacia qué orilla necesitas como hijo o como hija aproximarte. Y ahí yo te recomiendo, de verdad, de todo corazón, permítete recibir ayuda tanto en la primera como la segunda fase. Ahorita ya hablaremos de la tercera. Como hijo, como hija, como ser humano, para que no se haga más pesado el camino de lo que ya puede ser. Cuestionarnos lo que implican estas relaciones en nuestra vida y como seres humanos, como mamíferos. Son relaciones que atraviesan en definitiva mucho de lo que somos, y por eso es tan importante transitar esto en compañía. No tenemos que hacerlo solos y solas. Recuerda que somos mamíferos sociales, somos gentes de manadas. Necesitamos la manada para masticar lo que nos atraviesa. Y ahora sí vamos con la parte 3. Y es
después de que ya puedes verlos de forma más panorámica, lo que siento puede venir, porque pueden haber excepciones, puede que tu proceso también haya sido distinto y me encantaría, si así ha sido, que no lo cuentes en los comentarios. Y es que llegamos a un punto como hijos y como hijas donde dejamos de esperar que papá y mamá sean otros y otras diferentes a quienes son, a quienes han sido, y comenzamos a comprender que ahora que somos adultos tenemos la responsabilidad de maternarnos y paternarnos. Y esto puede sonar tan romántico en palabras, y de hecho son dos palabras que están muy de moda ahora, pero que en definitiva implican un trabajo hacia adentro y hacia afuera muy profundo, un trabajo de verdadera conciencia, donde tú tienes la responsabilidad. Y yo sé que eso es difícil de escuchar cuando hemos vivido infancias atravesadas por horrores muy grandes. Te lo digo yo, que viví una experiencia de infancia y de adolescencia y de adultez joven muy permeada por la violencia, sobre todo física y psicológica. Sé lo difícil que es llegar a ese punto y dejar de buscar culpables. A mí me costó mucho. Y llegar a este lugar de responsabilidad y llegar a este lugar donde ya no estoy buscando a quién culpar a mi alrededor, sino estoy buscando cómo realmente maternarme y paternarme más allá de un discurso bonito de redes sociales, donde estoy comenzando a comprender qué significa esto para mí, para la mujer que soy, para la niña que fui, para la adolescente que fui, para la adulta joven que no volveré a ser. Y se despliega un gran viaje hacia adentro, donde tenemos la oportunidad de realmente conocernos más, afianzarnos en el conocimiento que tenemos sobre nosotras mismas, para, como lo dije hace un momento, dejar de buscar culpables y hacernos cargo del regalo de la vida. Y esta tercera parte, este tercer paso, esta tercera fase, tiene que ver mucho con eso, con tomar el regalo de la vida como hijos, como hijas. Y decir, gracias papá y mamá por el regalo de la vida. Para muchas personas, ese puede ser el único regalo que le dieron sus padres. Y es un regalo que es suficiente. Aunque eso pueda sonar chocante para ti que me escuchas del otro lado, por el dolor de la herida que arde adentro. Y hago estas pequeñas pausas mientras hablo para invitarte a masticar mis palabras, a que puedas realmente recibir estas palabras adentro, a que puedas también honrar tu proceso sin importar en cuál de las tres fases estés en este momento. Tiene muchísimo valor que estés haciendo este proceso, porque en definitiva, como nos relacionamos con estas dos figuras, es como vamos a terminar relacionándonos con muchos de los vínculos más relevantes de nuestra vida. Por eso es importante cuestionarnos esta relación. Y como se lo he dicho muchas veces a las mujeres que acompaño, puede existir la dualidad. Puedo amar a mi madre y puedo ver también sus partes destructivas, las partes en las que me lastimó. Igual con mi padre, puedo ver la dualidad. Puedo ver la dualidad de la que estamos hechos y hechas, porque no solo ellos son dualidad, yo también.
tú también. Somos dualidad. Y desde ese lugar es que comenzamos a tener un proceso muchísimo más profundo de recuperación que puede llevarnos años. No hay afán. No tiene que ser para mañana. No es una checklist por rellenar. Amo a mis papás. Estoy súper agradecida con ellos. No tienes que decir eso para que tu proceso valga la pena. Hay muchas formas de honrar a papá y a mamá que no tienen que ver con decir eso. Los honramos desde nuestra propia vida. Y ahí es donde viene la segunda parte de este compartir del día de hoy. Y es cómo cuando te permites recibir el regalo de la vida y hacerte cargo de lo que implica ese regalo, puedes comenzar también desde un lugar mucho más cuidado y saludable contigo misma a poner límites sobre comportamientos muy destructivos que pueden tener papá y mamá y que no cambian y que tú estás ahí escuchándoles la misma historia una y otra vez y no hacen nada para cambiarlo. Puedes también comenzar a elegir alejarte, así en un inicio te genere culpa. Puedes comenzar a cambiar las palabras de validación que siempre dices. Puedes comenzar a preguntar otras cosas, como, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa situación? ¿Se te ocurre alguna solución? ¿Has pensado en alguna solución? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Pero no solo nos quedamos en silencio escuchando una y otra vez la misma historia, a menos de que eso sea lo que tú quieras. Pero lo que yo te puedo decir desde mi experiencia, desde mi propio proceso y desde los procesos que vengo acompañando ya varios años, es que es muy agotador para nosotros como hijos y como hijas escuchar el círculo de madres y padres que no toman responsabilidad por la razón que sea. Este no es un video para juzgarlos por lo mal que hacen su rol como madre y padre, no, cero. A mí no me gustaría que hicieran un video diciendo lo mal que desempeñamos nuestro video como hijos y como hijas, porque al final todos estamos aquí aprendiendo en esta escuela llamada vida. Es un video para permitirnos realmente cuestionar estos roles e invitarnos con verdadera perspectiva a ver en qué están estos vínculos y ver cómo podemos tener relaciones que realmente cuiden el buen vivir. Y a veces, dentro de estas 3 fases que te he estado mencionando a lo largo del video, a veces tenemos que volver a la 1, volver un momento a visitar la 1 porque nos faltó algo que hacer allá, o volver a la 2, o estar en la 3 y quedarnos en la 3 un buen tiempo. Y también quiero que desde ahí puedas validar tu proceso y puedas recordar, porque esta información también está dentro tuyo, que tienes la capacidad de tomar el regalo de la vida y que eso implica también aprender a cuidarte de patrones que te destruyen de tus padres. Y que cuando papá y mamá nos dieron la vida, nos dieron inconscientemente también la posibilidad de también tomar otros caminos diferentes a los que ellos y ellas han tomado para cuidarnos y para sembrar otros caminos diferentes en el árbol genealógico, para hacer las cosas distintas, para de pronto cambiar la historia, para no seguir creando generaciones y generaciones donde padre y madre nunca son cuestionados porque siempre tienen la razón, y donde podamos realmente comenzar a verlos como humanos, con sus luces y sus sombras, y donde también podamos saber cuando
a través de ese autoconocimiento y de ese compartir de estas relaciones, cuándo tomar distancia, cuándo hacer silencio, cuándo decir algo, cuándo decir no, cuándo decir hasta aquí, para preservar también nuestro buen vivir. El mejor regalo que podemos hacerle, no solo a nuestro padre y a nuestra madre, es bien vivir nuestra vida. Y eso también tiene que ver con ponernos al servicio de la red de la vida. Y eso solo lo hacemos cuando nos damos el permiso de mirar estas relaciones de verdad. Y no solo desde el relato que nos impusieron socialmente de lo que es papá y mamá, sino realmente permitiéndonos como adultos ver quiénes son más allá de su rol. Y desde ese lugar también cómo queremos alimentar o no estas relaciones. Eso quiere decir que también soy una persona que no cree, una persona y también un acompañante de procesos, que no cree que tengas que mantener el vínculo con tu papá y con tu mamá para siempre, si sientes que eso te está destruyendo la vida. Estoy 100% a favor del contacto cero, si es lo que a ti te hace bien. Y también estoy a favor de la gente que logra vivir todo este proceso y estar muy cerca de su familia. Y también apoyo completamente a las personas que viven todo este proceso y de pronto no quieren estar muy cerca, pero tampoco muy lejos. O están encontrando su forma de estar cerca de su padre y de su madre. Y antes de cerrar este video, quiero invitarte a eso. A que te hagas tus propias preguntas, no solo las que yo te he traído aquí en esta conversación. A que realmente te permitas preguntarte cuál es tu postura, en qué fase estás de este proceso, qué quieres permitirte dentro de este proceso, qué mandatos sociales sobre estos vínculos estás dispuesto a romper para cuidarte y para honrar el regalo de la vida. Y eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí.